El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Jesús Santrich no se presentó a la Corte Suprema de Justicia para responder por proceso de narcotráfico. Procurador pide orden de captura contra el exnegociador de las FARC. 234 mujeres han perdido la vida durante el embarazo en 2019, revela Instituto Nacional de Salud. Constantes robos en una zona de Barranquilla obligan a la comunidad a poner avisos de advertencia. Abrazatón en la Universidad del Atlántico para rechazar el terrorismo. Cayó en Popayán alias El Profe, un contratista del IMPEC que extorsionaba a reclusos que él mismo resocializaba. Santrich no apareció en la corte. El exnegociador de las FARC sigue desaparecido. Abogado dice que no conoce las razones por las cuales Santrich no llegó, pero alega que el gobierno no le ha brindado seguridad. Bienes avaluados en más de 3.000 millones de pesos incautados a la peligrosa banda de los Pablitos por robo de bicicletas. Videos de mujeres acosadas en Transmilenio fueron a parar a una página porno. Policía investiga. En Bello sigue la violencia. Ataque sicarial en barbería deja un muerto. Taxi es atacado a bala. Denuncian desplazamiento de campesinos y censos ilegales en Ituango, Antioquia. Feminicidio en Candelaria Valle. Mujer fue asesinada por su pareja sentimental. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. El exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, no compareció ante la Corte Suprema de Justicia para responder por las acusaciones de narcotráfico en su contra. Vamos al Palacio de Justicia con nuestra compañera Nancy Torres. Nancy, ¿qué le espera a Santrich por ese incumplimiento? Bueno, muy buenas tardes. Hagamos un recuento de lo que pasó esta mañana aquí en la Corte Suprema de Justicia. Hacia las 9:15 de la mañana llegaron los abogados de Jesús Santrich, Eduardo Matías y Gustavo Gallardo. Entraron enseguida a la diligencia con el magistrado Farfán, Francisco Farfán, que es el magistrado ponente en este caso. Luego de hora y media aproximadamente ellos salieron y aseguraron que su cliente no se había presentado, que eso fue lo que le dijeron a la Corte, que desconocen las razones por las cuales él no se presentó, pero que aseguran que probablemente esto se debe a la falta de garantías del gobierno, del Ejecutivo y a su falta de compromiso también con el proceso de paz. También aseguraron que no puede haber garantías para una persona cuando, por ejemplo, desde la propia Embajada de Estados Unidos o la misma Procuraduría General de la Nación han dicho que se le debe capturar de cualquier manera. Después de esto, entonces, la Corte Suprema, la Sala de Instrucción, precisamente convocó una sala extraordinaria para determinar qué va a pasar en este caso de Jesús Santrich. ¿Qué podrían pasar? Podrían ser dos cosas. Uno, o que la Corte Suprema determine que se va a hacer un aplazamiento de esta diligencia de indagatoria y fije una nueva fecha para ello. O dos, que de una vez dicte mejor una orden de captura contra Jesús Santrich. Nosotros nos quedamos acá en la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio, pendiente de cuál va a ser la suerte de Jesús Santrich, qué decisión tome la Corte Suprema de Justicia hoy. Desde el Palacio de Justicia informó Nancy Torres para CMI. Nancy, muchas gracias. Seguimos atentos a esta información. Y en 2019, más de 230 mujeres han perdido la vida durante el embarazo. Así lo reveló el Instituto Nacional de Salud. Atlántico y La Guajira concentran el mayor número de casos. Tripsy Roballe por poco pierde la vida durante su embarazo. Bueno, Trixie es una paciente que llega acá al hospital aproximadamente con 27 semanas de gestación. Tenía antecedente de una cardiopatía y un proceso infeccioso severo, por eso ingresa a la unidad. Gracias a Dios y a los médicos que pues mi bebé y yo estamos vivos porque pues el diagnóstico médico era que yo me podía morir en el parto, o el bebé, o los dos. Pero pues todos los tratamientos y todo lo que hicieron nos tienen vivos a los dos. En el país, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2019 van 234 casos de mortalidad materna. Seguimos con los trastornos hipertensivos, la preeclampsia severa, los trastornos hemorrágicos, ¿sí? La hemorragia posparto, la sepsis, los procesos infecciosos, los procesos tromboembólicos siguen siendo lo mismo. Los controles prenatales son clave para prevenir la mortalidad. Un alto porcentaje de las mamás están iniciando controles prenatales tardíos y pues eso lleva a que si tienen alguna complicación o si están desarrollando alguna enfermedad concomitante con el embarazo, pues no sea tan fácil manejarlas.
Atlántico, La Guajira, Casanare y Bolívar son las zonas que concentran los mayores casos de mortalidad materna. En el barrio San Luis, en Barranquilla, los habitantes de este sector, cansados de los constantes atracos a cualquier hora del día, decidieron instalar varios letreros de zona de atraco para llamar la atención de las autoridades y de los transeúntes. Fabián, ¿cómo es la historia? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Me encuentro precisamente aquí en el barrio San Luis, en el punto donde los vecinos lo han calificado como zona de atraco. Y es que esta es una zona o una frontera invisible entre los delincuentes del barrio Las Gardenias y del barrio San Luis, que se disputan no solo la ruta del narcotráfico, sino también que esta es una zona que aprovechan para despojar a los habitantes de este sector de sus pertenencias. Los atracos se presentan a cualquier hora del día. Ni los rezos del cura de la iglesia San Luis Beltrán han servido para que los asaltantes cometan sus actos delictivos a cualquier hora del día. La mayoría de los asaltos son con arma de fuego, hecho que mantiene atemorizado a los habitantes de este sector de la ciudad. Que ya nos respetan, que estemos en nuestras propias casas, que se nos acercan y ya pues ustedes saben el final. Y la justicia no hace nada, la policía no hace nada por mejorar la calidad de vida en este sector. Según los vecinos del barrio, esta casa, propiedad de la iglesia y que se encuentra deshabitada desde hace varios años, es la guarida de los asaltantes y de los expendedores de drogas. La comunidad del barrio San Luis se encuentra muy afectada porque son muchos los atracos que se dan aquí en el barrio, en el sector, más que todo aquí en el sector de la parroquia, donde pues se puede decir que diariamente, en las noches, pues los vecinos temen salir a sus puertas. Pues unos bandiditos estaban por aquí y los otros tuvimos que orientar, ya. Iban a atracar a mis hermanas ahí en la esquina. Ahí. La comunidad señaló que la policía lo que hizo fue borrar los letreros de zona de atraco para que los habitantes de este sector no fueran estigmatizados, pero de patrullajes en la zona, muy poco. Y seguimos con más noticias. Durante toda la mañana de hoy en la Universidad del Atlántico, los estudiantes y docentes realizaron la jornada del abrazatón con el fin de rechazar los actos terroristas que se presentaron el día de ayer en este centro universitario. Con estos abrazos y unidos como un solo hombre para hacerle frente a los actos terroristas al interior de la Universidad del Atlántico, los estudiantes y profesores en la mañana de hoy realizaron la abrazatón. Estamos diciéndole no al terrorismo al interior de la Universidad del Atlántico, sí a una vida académica pacífica, en paz. Una manilla también es el compromiso para frenar los actos violentos al interior de este centro universitario. Una buena iniciativa para hacer entender a la Colombia que la Universidad del Atlántico no es territorio de guerra. Tratando de que todos estos vándalos y estas actividades que están ocasionando que la universidad no se presenten, tratando de alguna manera, ya sea por la fuerza o por los buenos actos, la gente que no es acorde acá a la universidad y está realizando estas acciones, pues se marchen de aquí, porque la verdad nos perjudican a todos y a nuestro futuro. La Facultad de Bellas Artes también se unió a esta iniciativa, interpretando la camerata de cuerdas. En las últimas horas se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Gobernación del Atlántico, en donde se determinó establecer una fiscal especializada para que atienda los actos terroristas al interior de este centro universitario. También se estudia la posibilidad que la policía ingrese a esta universidad cuando se estén presentando hechos violentos. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y escuchen esto, el Gaula de la policía capturó por el delito de extorsión al hombre encargado de resocializar a varios reclusos en cárceles del país. Una celda permanente será ahora el aula de clase de alias El Profe. Alias El Profe trabajaba desde hace 8 años como contratista con el IMPEC. El hombre era el encargado de resocializar a la población carcelaria con la ayuda de un programa titulado Delinquir no paga. La captura se realiza en la misma ciudad al momento de recibir 1 millón de pesos producto de una extorsión que le realizaba a un familiar de un interno para evitar que éste fuera trasladado de la cárcel hacia otro centro penitenciario. Alias El Profe aprovechaba la cercanía con los reclusos para conocer la situación personal y legal de cada uno de ellos, a quienes les ofrecía su mediación para obtener beneficios. Timaba a estas personas para sustraerles altas sumas de dinero para evitar que fueran trasladados entre centros penitenciarios. Alias El Profe es uno de los 135 capturados por extorsión en los primeros días del mes de julio de este año. Hacemos una breve pausa en CMI, primera emisión, y cuando regresemos, falleció el expresidente argentino Fernando de la Rúa.
Continuamos en CMI Primera Emisión. El gremio de taxistas en Bogotá anunció un nuevo paro que se llevará a cabo mañana miércoles. 5 puntos son los que tienen previstos los transportadores para concentrarse. Los cerca de 130.000 vehículos particulares que prestan servicios ilegales en plataformas digitales tienen en jaque al gremio de taxistas. Nos tienen jodidos. Entonces sí toca salir a marchar. Usted sale a trabajar como taxista un domingo, un día de fiesta y no levanta nada. Los transportadores denuncian que las bajas tarifas de las plataformas cada vez los tienen más afectados. La ilegalidad es mucho lo que está creciendo. La verdad que los que estamos trabajando honestamente nos están dejando a un lado. Es por esta razón que los taxistas decidieron protestar mañana miércoles a partir de las 5 de la mañana. Nuestra marcha, nuestro paro y nuestro cese de actividades es en completa paz. Los puntos de concentración son 5. Estadio de Techo en la localidad de Kennedy, que se desplazará hasta la calle 170, donde también habrá otro grupo de transportadores. Parque El Tunal en la localidad de Tunjuelito. Parque Metropolitano San Cristóbal Sur y el Museo de los Niños en la carrera 60 con calle 63. Le exigimos al gobierno nacional que nos diga si compramos particulares o compramos taxis para prestar el servicio. 18.000 taxistas de la capital del país se unirían a este paro. En Cali se prevé que al menos 15.000 conductores realicen el denominado Plan Tortuga. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le exigió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rectificar las mentiras que, según el mandatario, fueron incluidas en el informe. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. De esta forma, el presidente venezolano Nicolás Maduro mostró su molestia por el reciente informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció la represión hacia quienes critican al gobierno chavista. Maduro dio a conocer que la Cancillería venezolana exigió la rectificación de las mentiras, falsedades y manipulaciones que, según él, están incluidas en el documento. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. El líder chavista además agregó que enviará una carta personal a la alta comisionada en la que le expondrá varias verdades y en la que le pedirá de antemano no ponerse al servicio de Estados Unidos. Las declaraciones de Maduro se dan en momentos en los que en la isla de Barbados avanzan los acercamientos entre el gobierno y la oposición, auspiciados por Noruega. Y a los 81 años murió el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. El mandatario que gobernó entre 1999 y el 2001 fue internado por falla cardíaca y renal. En los últimos años, de la Rúa ya había sido sometido a varias operaciones y era noticia en Argentina por su inestable condición de salud. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dio por muerta la polémica ley de extradición a China. Luego de un mes exacto del inicio de las protestas en ese país en contra de la medida, Lam anunció que la ley no se tramitó en el Parlamento, por lo que la declaró muerta, pero aún no ha aclarado si el gobierno retirará el proyecto de extradición. Y el proyecto de venta de armas de Estados Unidos a Taiwán provoca una escalada de tensión entre ambos países inmersos en una guerra comercial desde el año pasado. Pekín le exigió a Washington anular la venta a Taipei, que es considerada una provincia rebelde por el gobierno chino. Las armas están valoradas en unos 2.200 millones de dólares e incluyen tanques de combate y misiles antiaéreos. Con Luisa Tobo. Continuamos en CMI Primera Emisión. El exguerrillero de las FARC y hoy representante de la Cámara, Jesús Santrich, no se presentó a la diligencia de indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción convocó a una reunión extraordinaria para estudiar el caso. Nancy, la saludo de nuevo, regreso con usted. ¿Y qué va a pasar ahora con Santrich? Buenas tardes, pues los abogados de Jesús Santrich se presentaron a la diligencia y le dijeron a la Corte que desconocen las razones por las cuales su cliente no se presentó a esta diligencia de indagatoria. Sin embargo, pidieron un aplazamiento de ella. La diligencia ante la Corte Suprema duró cerca de hora y media, tiempo en el que los abogados de Jesús Santrich explicaron que desconocen las razones de su cliente para no presentarse. A la salida, uno de los abogados señaló que no existen garantías por parte del gobierno. Santrich no concurrió probablemente por razones de seguridad ante un linchamiento ante los medios de comunicación que ha hecho desde el Ejecutivo, el Procurador, el Ministerio de Defensa, la Embajada que ha solicitado su captura, no les han dado garantía. Pues cualquier ciudadano estaría amedrentado ante
esta andanada ante los medios de comunicación de criminalizarlo y pedirle su captura, su linchamiento público. Aseguraron que no conocen dónde se encuentra Jesús Santrich. Especulando decimos que probablemente por razones de seguridad no se ha presentado, pero no tenemos la manifestación expresa de él de que haya sido esta la razón. También criticaron al procurador Fernando Carrillo, quien en Twitter aseguró: Jesús Santrich se ha burlado de la justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz. Por eso, la Procuraduría solicitó de nuevo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la expedición de una orden de captura en su contra. No estamos de acuerdo con la Procuraduría. El procurador se ha sumado a un linchamiento público, ha faltado a su deber como procurador haber sido más mesurado. Debe dar garantías al procurador también, debe pedir garantías en vez de estar asusando un linchamiento público. A esta hora la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se encuentra reunida de manera extraordinaria, analizando este caso para tomar alguna decisión. Nosotros nos quedamos pendientes aquí desde el Palacio de Justicia. Para CMI informó Nancy Torres. Nancy, gracias. Y mientras tanto, el gobierno calificó como una burla el incumplimiento de Santrich a la justicia. Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la no comparecencia de alias Jesús Santrich ante la Corte Suprema de Justicia es una burla para el país. Pues ahora la justicia debe actuar. Yo creo que definitivamente tanto la Corte Suprema de Justicia como la justicia transicional deben considerar muy especialmente esta situación, porque definitivamente es una burla a la justicia y eso desanima a todas las personas que han tenido tanta expectativa frente al proceso con las FARC. La jefa de la cartera del Interior aseguró que ahora debe actuar la justicia y le debe caer todo el peso de la ley al exguerrillero. Fue una burla, sobre todo porque a este señor se le dieron todas las garantías, más allá de las que tiene inclusive cualquier otra persona. Así es de que esperamos que le caiga todo el peso de la ley. En los próximos días se determinará la suerte de la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes. Y en el partido FARC también hay reacciones por la inasistencia de Jesús Santrich. Jorge, ¿qué dicen los integrantes de las FARC? Luisa, muy buenas tardes. Pues mira, aquí en la sede del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se encuentran varios de los dirigentes del partido FARC estudiando cuál va a ser su posición frente a la inasistencia de Jesús Santrich a la Corte Suprema de Justicia. Hace unos minutos el representante de la Cámara, Marcos Calarca, salió aquí a la puerta de la sede del partido para informarnos que lo que se está decidiendo, están evaluando y la decisión que tomen la comunicarán en las horas de la tarde en un comunicado de prensa. Todavía están estudiando y están viendo qué opciones van a tomar, mientras también se adelanta una reunión previa analizando los detalles de lo que ha sido su actividad legislativa durante el año 2018-2019, su primer año legislativo. Es también incertidumbre en torno al destino, al paradero de Juan Bautista, quien acompañó a Jesús Santrich en sus últimos días en Colombia y su paso hacia la frontera con Venezuela, donde se presume que podría estar allí. Esta es la información por ahora. Estamos pendientes del comunicado de prensa del partido FARC. Jorge Bermúdez, CMI, primera emisión. Noticia en desarrollo en CMI. Y en páginas web de contenido sexual están publicando videos de mujeres que han sido acosadas y hasta manoseadas en Transmilenio. Las autoridades investigan para identificar los servidores de estas publicaciones. No contentos con acosar sexualmente a las mujeres en Transmilenio, sujetos se dedican a grabar estos vejámenes y publicarlos en páginas web de contenido sexual. Páginas como Xvideos cuentan hasta con secciones exclusivas para observar estos actos obscenos que degradan la integridad de la mujer. La Red Distrital para la Atención a Mujeres Víctimas aseguró que estos actos configuran como delito. Si es mayor de edad, pues que estos contenidos sean bloqueados, buscar a quien subió estos datos personales, porque es una violación de datos personales. Si es menor de edad, se considera prostitución infantil. Si es constitución de acto sexual abusivo, como tocamientos. Desde la Secretaría de Seguridad afirman que adelantan investigaciones. Esperamos tener resultados en corto tiempo, primero, pues obviamente bajando la información que hoy se encuentra publicada y obviamente avanzando en la investigación de los responsables. Ante los hechos, Transmilenio se pronunció. Transmilenio S.A. rechaza de manera tajante dichas acciones. El ente gestor trabaja de manera constante para mejorar la seguridad al interior del sistema. Transmilenio hará las denuncias penales correspondientes frente a la Fiscalía. La SIJIN de la policía busca el servidor desde donde se estarían realizando estas publicaciones.
Y la policía y la fiscalía ocuparon y practicaron extinción de dominio a inmuebles que fueron usados para el depósito y comercialización de bicicletas robadas. Mucho cuidado porque usted podría perder sus propiedades en arriendo si son usadas para fines ilícitos. Son 2 vehículos y 8 inmuebles entre bodegas y locales en el centro de Bogotá, avaluados en 3.300 millones de pesos. Logramos evidenciar de que estos inmuebles eran definitivamente utilizados en la receptación y como instrumentos fundamentales para el desarrollo y el accionar de esta banda delincuencial. Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año, las autoridades han recibido la denuncia por robo de 3.090 bicicletas, en promedio 20 cada día. Un mensaje a la criminalidad y es que vamos a seguir trabajando de esta manera, vamos a ir detrás de los bienes, vamos a seguir teniendo capturas eficientes. Uno de los casos más sonados de esta banda fue el robo al ciclista de alta competencia Oscar Sevilla, quien en su momento advirtió del riesgo de este delito. Porque a veces lo de menos es el robo, sino lo que importa es la vida de las personas, ¿no? La alcaldía celebró la decisión de la Fiscalía de adelantar extinción de dominio a bienes muebles e inmuebles, tanto a las empresas criminales como a los delincuentes que afectan la seguridad ciudadana y a las personas que, sabiéndolo o no, prestan o alquilan sus propiedades para la comisión de delitos. Estamos hablando de la casa en donde se ocultan las bicicletas del robo. Estamos hablando del vehículo a través del cual se transportan las bicicletas robadas después que fueron hurtadas. Los Pablitos o la banda de Pablitos, según los investigadores, veía una bicicleta de alta gama en la ciclovía y de inmediato la ofrecía en ventas calientes por teléfono y redes sociales antes de robarla. Y es que en un 18% aumentó el hurto a personas, reconoció la policía. Precisamente delincuentes atacaron con arma blanca a una periodista en el sur de Bogotá para robarla. La víctima fue apuñalada en su mano izquierda. Auxilio, auxilio, por favor, me están robando. Estos fueron los gritos de Lisset al sentir un puñal en su cuerpo cuando intentaban atracarla en un puente peatonal de la calle 26 con carrera 45 en el sector de Quinta Paredes. La joven periodista asegura que fue embestida por la espalda por un hombre quien le pidió que le entregara todas sus pertenencias. Me amenaza en la cara, le pone así súper cerca y me dice, deme todo, deme todo, deme todo. La mujer sufrió graves heridas en uno de sus dedos. Por la profundidad del ataque le cogieron 8 puntos en la mano izquierda. Me atacó la mano, me hirió, fue una herida profunda. Ya estamos como cansados de denunciar y pedirle a las autoridades que nos ayuden con seguridad, con iluminación. Hoy pudo ser una cortada mi mano, de aquí a mañana puede ser una vida. La policía aseguró que este tipo de delito representado en el hurto a personas aumentó en un 18% en Bogotá. No podemos desconocer que sí, definitivamente el hurto a personas hemos tenido una afectación. En este momento tenemos un 18% más con respecto al año anterior. Nuestro compromiso es capturar a esos delincuentes que atracaron a esta persona allí. Por ahora, Lisset se recupera en su casa, no solo de las heridas físicas recibidas, sino de las secuelas psicológicas que le quedan. Y en la sede del búnker de la Fiscalía permanece recluido el exdirector de inteligencia del DAS, Laude José Fernández, quien se entregó en las últimas horas ante las autoridades para responder por las presuntas chuzadas al sindicato de pilotos de Avianca. Laude Fernández, exdirector de inteligencia del DAS, responderá por los delitos de concierto para delinquir e interceptación de comunicaciones. Fernández es señalado de ser el enlace entre exfuncionarios de la Fiscalía y empresarios para realizar una serie de interceptaciones ilegales al sindicato de pilotos de ACDAC durante el paro de 2017. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, desde la Sala Diamante de la propia entidad, se habrían realizado varias interceptaciones a los teléfonos, haciendo pasar los números como de personas investigadas. Fernández se presentó ante las autoridades luego de que se expidiera la nueva orden de captura en su contra. Y una mujer de 23 años fue asesinada en el Valle del Cauca. La joven se dirigía hacia la Fiscalía a denunciar a su expareja por 4ª vez por agresiones personales y amenazas cuando fue atacada por el hombre. Javier, ¿quién es la víctima? Luisa, televidente, muy buenas tardes. Mira, efectivamente, esta joven de 23 años era una estudiante aquí en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Su familia ha señalado que en 3 ocasiones ya había denunciado a este hombre como su agresor y en esta ocasión se dirigía nuevamente hacia la Fiscalía a poner una denuncia.
Lina María Jaramillo, de 23 años de edad, fue asesinada este lunes en Candelaria Valle. El agresor sería su expareja sentimental, quien la habría atacado con arma blanca. Explica Mariluz Zuluaga, diputada, quien ha trabajado por la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, que Lina María Jaramillo había denunciado 3 veces a su agresor, pero no se había tipificado como violencia intrafamiliar porque no vivían juntos. Como no convivía con su pareja, pues la ley es clara, la norma es clara y dice que aquí solamente se tipifica como lesiones personales porque no conviven bajo el mismo techo. Según la diputada, hay que reformar la ley de feminicidios. Una reforma a la ley de feminicidios y una reforma también al Código Penal. Yo creo que no necesariamente tienen que vivir bajo un mismo techo para que se entienda que es una violencia intrafamiliar, porque es a raíz de una relación sentimental o de una convivencia que tuvieron, que siguen desplegándose esa serie de problemas. Según testigos, Lina María Jaramillo logró identificar a su expareja como su victimario. Horas después de su fallecimiento en una clínica en Cali, el hombre se entregó a las autoridades por medio de la personería municipal. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca, las autoridades buscan a una mujer de 31 años que trabajaba como empleada del servicio de una casa de cambios, y ella ingresó hasta donde se encontraba la caja fuerte en compañía de su hija de tan solo 12 años y se llevó más de 180 millones de pesos. En las imágenes grabadas por cámaras de seguridad internas de Eurocambio, se observa cuando la mujer ingresa en compañía de su hija, saluda al aseador de turno y sigue su camino. Posteriormente llega hasta el cuarto donde se encuentra la caja fuerte, desde donde se distribuye el dinero del día hacia otras sedes. Cuidadosamente vigila para realizar el siguiente movimiento y después instrumenta a su hija de 12 años para sacar el dinero. La pequeña toma varios fajos y los mete en un maletín. Posteriormente sale de la oficina y hurta en total 180 millones de pesos entre dinero colombiano y divisas. Aquí lo delicado del asunto es la instrumentalización que hace la señora por parte de su hija menor de 12 años, la cual la convierte en parte activa de la comisión de la conducta. Ya en los pasillos del centro comercial, la mujer y su hija corren con el botín. Afuera abordan un taxi y salen con rumbo desconocido. Nosotros inmediatamente acudimos con nuestro grupo de investigación criminal, quien tiene individualizada a esta persona, y muy seguramente, como en ocasiones anteriores, vamos a dar muy pronta captura de esta persona. La mujer fue denunciada ante la Fiscalía por los propietarios de la casa de cambio. Lo último que se conoce de este caso es que la Fiscalía emanaría orden de captura contra esta mujer en las próximas horas. En la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa en CMI Primera Emisión, pero al regresar espere. Ministro de Defensa llama a calificar servicios al general Jorge Romero. Denuncian patrullajes ilegales y amenazas en Ituango, Antioquia. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. El Ministerio de Defensa anunció que llamó a calificar servicios al general Jorge Romero por hechos de corrupción en el Ejército. Didier, buenas tardes. ¿Y qué otras medidas anunció el ministro Botero? Gina, buenas tardes. El ministro Botero anunció medidas sobre 3 generales que han sido señalados recientemente, 2 por posibles hechos de corrupción que tienen que ver con el manejo de recursos y con las exigencias de dineros a terceros para darles permisos de porte de armas, y uno más que será investigado por posibles excesos en las labores de contrainteligencia. Pero el que ha llevado la decisión más drástica es el general Jorge Romero, quien, como usted lo decía, ha sido llamado a calificar servicios, es decir, desvinculado inmediatamente de las filas del Ejército. Llamar a calificar servicios al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército Nacional. En segundo lugar, el general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le ha sido concedida. Y en tercer lugar, el general Eduardo Quirós será trasladado a una dependencia de Ejército mientras se resuelve su situación, bien administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el Procurador General de la Nación.
Dentro de esta situación ha sido muy cuestionado el comandante del Ejército porque algunos consideran que él, cuando fue inspector del Ejército el año pasado, debió advertir sobre estas situaciones y aún más que siendo comandante del Ejército nombró a estos 3 generales en 3 altos cargos y sobre estos señalamientos se ha defendido el general Martínez. A la inspección del Ejército, según los antecedentes, los análisis, las estadísticas que se tienen allá, nunca se recibió una queja, algún reclamo en contra del señor general Adelmo Fajardo Hernández, ni tampoco del señor brigadier general Jorge Horacio Romero. Y acabamos de conocer una información de último minuto en hechos ajenos a estas 3 investigaciones que ya les hemos mencionado. Han sido capturados recientemente por lo menos una decena de militares en las últimas horas en el departamento de Cundinamarca por su posible participación también en un hecho de corrupción. Información desde el Ministerio de Defensa, Didier Chica, CMI, La Noticia. Didier, muchas gracias. Y una tensa situación de orden público se estaría presentando en el municipio de Ituango, en norte de Antioquia. Según denuncian defensores de derechos humanos, grupos armados estarían desplazando campesinos y cesándolos ilegalmente. Yusi, buenas tardes. ¿Y quién hace las denuncias? Hola Luisa, buenas tardes. Esto es según defensores de derechos humanos que analizan la situación de orden público que hay en la zona. Dicen que estos campesinos solo podrían transitar por las veredas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y que de resto en la noche solamente lo podrían hacer los grupos armados. También les prohíben el uso de cascos a quienes se movilicen en motocicleta. Con preocupación, defensores de derechos humanos denunciaron censos ilegales a campesinos en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia. Estén dando la orden a todos los habitantes mayores de 12 años de que tienen que registrarse en una junta de acción comunal y si no lo hacen, si ellos los interceptan en el camino porque están haciendo controles territoriales. Además, estarían restringiendo la movilidad y les prohíben usar cascos a quienes transiten en motocicleta. Prohibir que los campesinos de las zonas rurales utilicen casco, los que se desplazan en motocicletas, para poder identificarlos. También hay toque de queda rural entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Solo se pueden movilizar por las carreteras rurales de Ituango los grupos al margen de la ley. Hay grupos paramilitares, hay hombres armados que patrullan libremente como si no hubiese autoridad en el municipio. A esta problemática se suma un desplazamiento masivo de 12 personas en las últimas horas por temor a las confrontaciones de los grupos armados. Va una comisión hacia Santa Lucía, el enlace de víctimas, el personero municipal, quienes van a verificar la situación. Nos dicen que hace 10 días hay 12 personas de San Agustín Leones que están ahí en el centro poblado de Santa Lucía, que por temor a ciertas confrontaciones que se han dado en el sector. En el municipio hace presencia las disidencias del Frente 36, del 18 y Clan del Golfo, quienes pues en el momento se encuentran en confrontación. La policía destruyó hace unos días 800 kilos de explosivos incautados en diferentes veredas, lo que confirmaría que los terrenos sí estarían siendo minados. Y no cesa la racha de homicidios en el municipio de Bello, Antioquia. Allí en las últimas horas un ataque sicarial que se presentó al interior de una barbería dejó una persona muerta y otra gravemente herida. El ataque armado se presentó al interior de una barbería del municipio de Bello, Antioquia, en donde hombres asesinaron a un cliente de 20 años y dejaron herido al barbero. Al parecer se trataría de una retaliación contra el fallecido. Tenemos unas evidencias, unas anotaciones que pues, si pertenece a un grupo que ha tenido cercanía con un grupo de estos y esa sería la causa que tendríamos de su fallecimiento y de que pues lo asesinan precisamente en esa confrontación. En otro hecho violento, hombres que se movilizaban en este taxi con placas duplicadas se enfrentaron a bala con la policía. 2 fueron capturados y varias armas les fueron incautadas. Disparan contra miembros de la Policía Nacional, ellos reaccionan, hay una persona herida, hay 4 capturados, hay unas armas de fuego, 4 armas de fuego con silenciadores, un arma de buen poder bélico, una subametralladora y 3 pistolas. La cifra de homicidios en el municipio de Bello asciende a 91, lo que representa un aumento del 142%. Según las autoridades, 700 personas han sido capturadas y el 62% tendría antecedentes penales.
Debido a estos enfrentamientos armados hay temor por parte de la comunidad estudiantil. Por eso la policía está acompañando a cada uno de los estudiantes, también a los padres de familia, para evitar la deserción escolar. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Y ahora les contamos lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno. Esta vez vuelve a ser el deporte y en esta ocasión las 5 medallas de oro que consiguió nuestro país hoy en los World Roller Games de patinaje que se desarrollan en Barcelona, España. Las preseas doradas de la delegación nacional llegaron en las pruebas de fondo y velocidad. Luz Karime Garzón ganó en los 10.000 metros damas y Alex Cujavante se impuso en la misma modalidad para hombres. También se apuntaron con oro María José Porto en los 1.000 metros damas, Kenstik Sarmiento en los 500 metros velocidad damas y Pedro Causil en los 500 metros varones, prueba en la que Colombia hizo el 1-2 con el segundo lugar de Edwin Estrada en el patinaje de velocidad que tendrá actividad hasta el próximo 14 de julio. Y lo malo es el aumento del 18% en el hurto a personas en Bogotá, pasando de 41.330 casos el año pasado a 50.816 este año. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, al día se denuncian 342 casos de hurto a personas y cada hora 14, principalmente en puentes peatonales y en parques públicos de la ciudad. La localidad que encabeza este delito de Chapinero con 5.370 casos, seguida de Kennedy con más de 5.200 y Suba con 5.090 hurtos registrados a mano armada en lo que va corrido del 2019 en Bogotá. Y lo feo es Santrich, que no llegó a la indagatoria en la corte. El exnegociador de las FARC, Seusis Pausías Hernández, le incumplió a la justicia. Santrich debía comparecer este martes a las 9 de la mañana ante la Corte Suprema para responder por un proceso de narcotráfico en su contra. El exguerrillero es señalado de haber negociado varias toneladas de coca con enviados del cartel de Sinaloa. Santrich deberá entregar una excusa válida a la Corte explicando su ausencia. Si no se la aceptan, se le dará una segunda oportunidad fijando una nueva fecha para esta indagatoria o también se podría emitir una orden de captura en su contra. Recordemos que el ahora parlamentario se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de junio cuando salió del espacio territorial de Tierra Grata en el Cesar. Y en el sur de Bogotá también hay denuncias sobre amenazas a líderes sociales. Natalia nos cuenta los detalles. Natalia, ¿quiénes estarían detrás de estas amenazas? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, detrás de estas amenazas estarían grupos armados ilegales. Ayer el Defensor del Pueblo hizo un nuevo llamado y aseguró que hay células del ELN en Bogotá. Sin embargo, el distrito niega la presencia de estos grupos armados en la ciudad. A esta hora nos encontramos en Ciudad Bolívar con algunos de los líderes que han sido amenazados, como entre ellas Luceris. Buenas tardes. Cuéntenos usted cómo ha recibido amenazas. Hola, buenas tardes. Bueno, los líderes sociales a través de organizaciones sociales hemos denunciado permanentemente las diferentes amenazas que recibimos en nuestros territorios. Hemos recibido amenazas a través de panfletos, a través de redes sociales, a través de mensajes de texto. Hemos recibido amenazas y hostigamiento en las diferentes actividades que realizamos en nuestros territorios. Bueno, muchas gracias. Este es el panorama que se vive actualmente en Ciudad Bolívar. Amenazas constantes a los líderes sociales en el sur de Bogotá. Es por el momento la información que registramos en Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y hasta aquí CMI Primera Emisión. A continuación no se pierde al Sultán y esta noche a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.